En una vida anterior, descubrí que mi suegro y mi cuñada estaban juntos. Le conté este hecho a mi suegra y a mi cuñado, pero ninguno de ellos me creyó. Me dijeron que estaba mintiendo y hablando tonterías. Mi suegro borracho y mi cuñada se dieron cuenta de que yo sabía la verdad. Así, en mi cumpleaños, me hicieron beber una gran cantidad de alcohol. Esa noche, mi cuñada me trajo un vaso de agua con miel y cefalosporina, y me mataron. Pero en esta vida, haré que paguen por lo que hicieron en la vida anterior. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré en la puerta de la casa de mis suegros. No podía creerlo. Sacudí la cabeza para despertarme. Respiraba bien, sin sensación de asfixia, ni la dolorosa sensación de estar al borde de la muerte después de tomar una gran cantidad de cefalosporina y beber alcohol. ¿Acaso había renacido? Para comprobar esta absurda idea, saqué mi teléfono del bolso y lo encendí. Al ver la fecha, me di cuenta de que era el mismo día en que descubrí la relación entre mi suegro y mi cuñada en la vida anterior. En la vida anterior, había olvidado un documento de la empresa y regresé a casa apuradamente para recogerlo. Justo cuando estaba por salir con el documento en la mano, oí sonidos de gemidos dulces provenientes del cuarto de mi suegro. Me dio vergüenza, y no pude evitar echar un vistazo. La puerta no estaba cerrada del todo, había una rendija. En aquel momento, pensé ingenuamente que mi suegro y mi suegra seguían siendo muy amorosos, aunque ya fueran mayores y tuvieran una vida sexual activa. Pero cuando llegué oí una voz que definitivamente no era la de mi suegra. Me quedé paralizada. Oí a una mujer decir con un gemido: «Suegro, dime, ¿quién es mejor, yo o esa vieja de tu esposa? Dímelo, dímelo». Luego oí un sonido de palmada y la mujer dijo dulcemente: «Suegro, más suave. No me des una cachetada. Eres la mejor, nuestra querida Laura». Esa vieja ni siquiera era tan buena cuando era joven, dijo mi suegro jadeando. Para deshacerme de esa idea repugnante, me contuve la respiración y me acerqué sigilosamente a la puerta del cuarto. Allí vi a mi suegro desnudo encima de una joven, moviéndose sobre ella. El sonido de sus cuerpos chocando y los gemidos nauseabundos llenaban la casa. La joven se dio la vuelta, y cuando vi su rostro, mis ojos se abrieron de par en par. Era mi cuñada, Laura. Esa mujer era la esposa de mi cuñado, el hijo propio de mi suegro. En la vida anterior, huí asustada. Pero en esta vida, no huiré. Ahora que el cielo me ha dado la oportunidad de renacer, la aprovecharé. Me paré en la puerta y saqué la llave y el teléfono del bolso. Abrí la cámara del teléfono y comencé a grabar desde el momento en que metí la llave en la cerradura. Antes de llegar al salón, ya podía oír sus risas y carcajadas. «Ah. Suegro, más suave», decía mi cuñada. «Ah. Suegro, eres tan bueno. Incluso mejor que Luis», me sorprendió escuchar eso. Sí, Luis era mi marido y el hermano mayor de mi cuñado. Escuché a mi suegro decir con una sonrisa: «Muy bien, Laura». En realidad, siempre había pensado que mi suegro era una persona seria y respetable. Nunca lo había visto sonreír a mi suegra, mucho menos hablar con ella con tanta dulzura. Pensando en esto, me dio más pena por mi suegra, que estaba siendo engañada. Coloqué el teléfono en el pecho y me acerqué sigilosamente a la puerta del cuarto de mi suegro. Ellos estaban disfrutando juntos en la cama. La vista de ellos me daba náuseas, pero aguanté y seguí escuchando y grabando durante casi 10 minutos. Finalmente, conseguí la evidencia de su relación indecente. Me alejé sigilosamente con el teléfono en la mano. En el camino de regreso a la empresa, no podía entender por qué mi suegra no estaba en casa en ese momento. Era razonable que mi cuñado estuviera fuera conduciendo su camión, pero ¿a dónde podía haber ido mi suegra? Era muy extraño. Aunque ya tenía la evidencia en mis manos, no la presentaría de inmediato. Haría que ellos pagaran por lo que hicieron en la vida anterior. Además, en la vida anterior, había intentado contarle a mi suegra y a mi cuñado lo que había visto, pero no me creyeron. Me dijeron que estaba loca y que no tenía pruebas. Creían que mi suegro, un respetado profesor universitario, no sería capaz de hacer algo así. Mi suegra incluso pensó que estaba confundida y se aseguró con confianza de que, si hubiera algo entre mi cuñada y mi suegro, ella lo habría notado desde hace 5 años. Era como tratar de hablar con una pared. No importaba lo que les dijera, no me creyeron. Y pocos días después, morí en mi cumpleaños. Supongo que mi suegra o mi cuñado le contó a mi suegro y a mi cuñada lo que yo había dicho. De lo contrario, no habrían sabido tan rápido que yo era la que los había delatado. Esta vez, guardaré la evidencia firmemente en mis manos. Esa noche, regresé a casa a cenar con mi marido,
Luis. En realidad, mi marido y yo habíamos comprado una casa juntos antes de casarnos, y la habíamos elegido justo encima de la casa de mis suegros. De esta manera, era más fácil para nosotros regresar a casa después del trabajo y cenar con ellos. Mis suegros estaban de acuerdo con esta idea en aquel entonces. Cuando llegamos a casa, mi suegro estaba en el estudio, y mi cuñada estaba en el salón, comiendo pipas y viendo un programa de comedia en la televisión, con los pies en la mesa, muy relajada. Mi suegra era la única que estaba en la cocina, preparando la cena para toda la familia. Mi marido y yo no estábamos de acuerdo con la actitud de mi cuñada, pero no nos atrevimos a decir nada. Entramos en la cocina en silencio para ayudar a mi suegra. Cuando ella nos vio, nos empujó con una sonrisa, temiendo que el olor del humo se pegara a nuestras ropas. Vi las manos de mi suegra, gruesas y callosas por el trabajo doméstico, y las arrugas en su rostro debido a la edad. Me dio tristeza y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi suegra pensó que estaba llorando porque el humo me había entrado en los ojos. Niña, te he dicho que no me hagas caso. Mira, te has puesto a llorar. Luis, llévala fuera, dijo. Mi marido me abrazó por la cintura y me llevó fuera. ¿Qué te pasa, esposa? ¿Por qué de repente estás llorando?, me preguntó. Me duele el corazón por mamá, le dije. Pero mi marido, con una expresión fría y una voz de hecho, dijo, mamá ha estado haciendo esto durante años. Es algo que hace voluntariamente y no se cansa. Al escuchar eso, me decepcionó profundamente. Lo miré con dureza y le quité la mano de encima. Él me miró confundido, sin darse cuenta de que había hecho algo mal. Mamá llamó para decir que la cena estaba lista. Vi a mi cuñada levantarse del sofá y caminar hacia el estudio con un vestido ajustado. Entró en el estudio y cerró la puerta. Mientras miraba la puerta del estudio, me preguntaba qué estaban haciendo esos dos en secreto. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no me di cuenta de que mi marido estaba mirando a mi cuñada con deseo en los ojos. Después de unos 5 minutos, mi suegro y mi cuñada salieron del estudio. Noté que el maquillaje de mi cuñada estaba deshecho, y había una marca de amor en su cuello, que evidentemente era reciente. Cuñada, mi cuñado está trabajando. ¿De dónde viene esa marca en tu cuello?, pregunté con una sonrisa inocente. Laura se asustó un poco y se quedó en silencio. Entonces, le hice una señal con la ceja y le pregunté con voz de sospecha, ¿qué tal? Mi elegante suegro intervino, no es una marca de amor. Laura se le picó un mosquito cuando vino a llamarme a cenar. No pensé que fuera a ser tan grave. ¡Qué mentira tan torpe! ¿Cómo podía haber mosquitos en el estudio? Mi suegra lo limpia todos los días. Le dije con una sonrisa y un gesto de comprensión, ah, así es. Por alguna razón, mi marido y mi suegra parecían creer esa excusa. ¿Acaso no se habían dado cuenta de algo? Era muy extraño. Después de cenar, estábamos en el salón comiendo fruta. Mi suegra estaba sola en la cocina lavando los platos. No pude soportarlo y fui a ayudarla. Tan pronto como entré en la cocina, mi suegra me miró con terror en los ojos. Intentó bajar la manga de su camisa rápidamente, pero yo ya había visto lo que estaba detrás. Sus brazos estaban llenos de cicatrices, nuevas y viejas, algunas con sangre seca, otras quemadas por cigarrillos. Era una escena horrorosa. La obligué a mostrarme sus brazos y subí las mangas. La visión era impactante. Las nuevas heridas cubrían las viejas. Mis lágrimas cayeron una a una sobre las cicatrices de mi suegra. La saqué de la cocina, y ella me preguntó con miedo, Martina, ¿a dónde me llevas? Mamá, papá te está maltratando. Llamemos a la policía, le dije. Mi suegra se negó a salir. No importaba cuánto la tirara, no se movía. Me suplicó en voz baja, Martina, por favor, no llames a la policía. Estas heridas no solo las hizo él, sino que... También mi cuñada, ¿verdad?, la interrumpí. Vi que no respondió, lo que tomé como un sí. No importaba cuánto le hablara, se negaba a llamar a la policía. Creo que estaba siendo amenazada por mi suegro. Recordando las bondades de mi suegra en la vida anterior y en esta, no podía soportar verla ser maltratada. Tendré que salvarla. Salí de la cocina y me encontré con unos estudiantes de mi suegro que habían venido a visitarlo. Mi suegro estaba sentado en el centro, hablando animadamente con los jóvenes. Pensé que mi cuñada también estaría con ellos, pero cuando me di la vuelta, la vi sola junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión triste. Me acerqué a ella y ella me miró, luego volvió a mirar hacia afuera y dijo, Martina, déjate de este lugar. Al principio,
Pensé que estaba tratando de deshacerse de mí porque sabía que yo sabía su secreto. Pero cuando escuchó sus palabras, su tono era lleno de tristeza y desesperación. Después, los estudiantes se fueron. Yo encontré una excusa para salir y lo seguí. Quería saber más sobre mi suegro a través de ellos. Durante la conversación, me dieron a entender que mi suegro era un profesor muy respetado. Parecía ser serio, pero era divertido y nunca le daba problemas a los estudiantes. Justo cuando pensaba que no iba a obtener ninguna información útil, oí a un estudiante decir en tono burlón: hace poco escuché un rumor de que el profesor Luis violó a una compañera. Pero él es un buen profesor, seguro que esa chica quería engañarlo. De lo contrario, ¿por qué seguiría trabajando en la universidad? Violación. Esto podría ser la oportunidad para desacreditar a Luis. Después de regresar a casa con mi marido, me pregunté cómo es posible que mi cuñado y mis suegros no se dieran cuenta de que Luis era un abusador violento. Si mi marido también lo sabía, ¿qué haría? La idea me daba escalofríos. Martina, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes tanto sudor en la frente?, me preguntó mi marido, intentando tocarme la frente. Yo me aparté automáticamente. Le dije que estaba bien con la cabeza. Esa noche, en la cama, pregunté de manera casual: hombre, es extraño. ¿Por qué mamá siempre lleva mangas largas, incluso en verano? En la oscuridad, ambos nos quedamos en silencio. Después de un rato, mi marido me abrazó por detrás y dijo: mamá siempre ha sido muy sensible al frío, por eso lleva mangas largas en cualquier estación. Estaba a punto de preguntar más, pero mi marido me dio la vuelta y me dio un beso. Creo que estaba evitando mi pregunta. ¿Acaso él también sabía algo? Como nadie estaba dispuesto a contármelo, tendré que buscar las pruebas por mi cuenta. Esa noche, compré algunas cámaras escondidas por internet. Días después, me sorprendió ver a mi cuñada y a mi cuñado en el hospital, en el departamento de ginecología y obstetricia. ¿Pero no sabía que mi cuñado era estéril? Esa noche, cuando regresé a casa, el ambiente era muy alegre. Mi suegro, que normalmente era serio, estaba sonriendo y tenía la cara colorada. La mesa estaba llena de deliciosos platos. Antes de comenzar a comer, mi cuñado se levantó con la mano de mi cuñada y dijo alegremente: tengo una noticia importante que anunciar. Laura está embarazada. Mis suegros y mi marido aplaudieron. Todos tenían una sonrisa feliz en el rostro. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Incluso me dio escalofríos. Levanté mi vaso de jugo y dije: felicidades a ustedes dos por el futuro bebé. Mi cuñado no podía ocultar su alegría, pero mi cuñada, aunque tenía la boca sonriente, tenía una expresión de desesperación en los ojos. En ese momento, pensé que me estaba equivocando, pero cuando la miré de nuevo, estaba segura de que sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. ¿Acaso mi cuñada también era una víctima? De repente, me caí el tenedor. Cuando me agaché a recogerlo, lo que vi debajo de la mesa me dejó sin aliento. Mi cuñada estaba sentada entre mi suegro y mi cuñado, y cada uno de ellos tenía un pie en la pierna de ella. Pero sus caras no mostraban ninguna expresión extraña. En ese momento, dejé de sentir lástima por ella. Sus ojos no mostraban desesperación y miedo, sino orgullo y desafío. Ella era una mala persona, igual que mi suegro. Tenía que desmantelar sus actos de perversión. No entendía por qué mi cuñado estaba tan feliz. ¿Acaso no sabía que era estéril? ¿No se daba cuenta de que estaba siendo engañado? Sabía que mi cuñado era estéril porque, poco después de casarme con Luis, mi marido se emborrachó en una fiesta y me dijo que su hermano era infértil. Lo pregunté varias veces para asegurarme. Empecé a pensar que esta familia era cada vez más difícil de entender. Ahora creo que fue mi cuñado quien les dijo a mi suegro y a mi cuñada lo que yo sabía. Es por eso que me intentaron matar en la vida anterior. Debido a mi trabajo, tenía que viajar de negocios durante una semana. Entonces, instalé rápidamente las cámaras escondidas en la casa de mis suegros. Incluso entré en el estudio y el dormitorio de mi suegro para instalar cámaras. También seguí investigando el caso de la violación de Luis a una estudiante. Después de una noche de negocios, abrí mi computadora y miré las imágenes de las cámaras. No podía creer lo que estaba viendo. Mi suegro y mi cuñada estaban sentados en el sofá. Ella estaba relajada en el regazo de él, y él estaba acariciando sus pechos. Mi marido estaba detrás del sofá, con una expresión extraña en la cara. Pero podía ver claramente el deseo en sus ojos. Esa mirada era muy familiar, la había visto solo en la cama cuando estábamos juntos. Pero esta vez, estaba mirando a Laura, no a mí.
En ese momento, me congelé. No podía moverme. Poco después, mi suegra apareció con una fruta cortada y se la puso delante de ellos. Lo más sorprendente es que no parecía molesta por ver a su marido y su cuñada juntos. Parecía que era algo normal para ella. Cuando me di cuenta, mi marido ya se había ido. Pero la idea de que mi marido mirara a mi cuñada con deseo me daba náuseas. Parece que mi suegra sabía todo desde el principio, pero en la vida anterior, me negó todo cuando le dije la verdad. ¿Por qué fingía no ver nada? Comencé a tener una idea terrible en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Después de unos días, mi idea terrible se hizo realidad. Estaba en una cena de negocios y bebí bastante. Al regresar al hotel, llevé un vaso de agua con miel hacia mi computadora. De repente, el vaso se cayó al suelo y los fragmentos de vidrio se me clavaron en el tobillo. Pero no sentí dolor. Lo único que podía ver era la imagen en la pantalla. Mi marido, mi suegro y mi cuñado estaban presionando a mi cuñada en el sofá. Los tres hombres estaban acariciando y besando a Laura, y ella estaba con una expresión de abatimiento en la cara. Los tres hombres tenían una expresión de deseo en los ojos, y el sonido de sus respiraciones pesadas llenaba la habitación. Me sentí tan mal que tuve que correr al baño a vomitar. Esa noche, mi mente estaba en un caos. No podía imaginar cómo podía volver a esa casa y enfrentarme a esas personas sucias. ¿Pero dónde estaba mi suegra? No podía no estar en casa. Al día siguiente, debía tomar un avión de regreso, pero no quería enfrentarme a ellos. Entonces, aplacé mi vuelo. Le conté todo a mi amiga, y ella también había investigado el caso de Luis. Resultó que Luis era un verdadero pervertido y violador. Utilizaba su posición en la universidad para amenazar a las estudiantes. Mi amiga encontró al estudiante que había sido violada. Ella contó que no era la única víctima. Intentaron resistirse, pero Luis los amenazó con sus títulos universitarios y fotos desnudas. Incluso los líderes de la universidad lo protegieron. Después de escuchar eso, decidí ayudar a esas chicas. Quería exponer la verdad y hacer que Luis pagara por sus crímenes. Luis me llamó y me dijo que extrañaba. Pero solo podía pensar en la imagen de él sobre Laura. Le dije que regresaría en unos días y colgué el teléfono. Me dio rabia pensar que me había enamorado de él en la universidad. Al día siguiente, regresé a casa. Cuando abrí la puerta, vi a Luis y Laura sentados en el sofá. Luis tenía la mano en el hombro de Laura, y estaban tan absortos en la televisión que no se dieron cuenta de que yo estaba allí. Tosí para llamar su atención. Luis se dio la vuelta y se asustó un poco. Se levantó y me abrazó, pero yo podía oler el perfume de Laura en su cuerpo. Me dio náuseas y lo empujé. Le dije que fuera a la cocina a pelarme una manzana. Entonces, me senté al lado de Laura. Ella me miró y dijo, Martina, déjate de esta familia. No es para ti. En un principio, pensé que estaba tratando de deshacerse de mí, pero su expresión era de tristeza, no de desafío. Pero cuando recordé lo que ella había hecho con los tres hombres, me daba náuseas. Abrió mi teléfono y mostré la imagen de la escena de la noche anterior, en silencio. Cuñada, no imaginé que fueras tan mala, le dije. Vi un momento de pánico en sus ojos, pero solo fue un instante. Su mano temblaba, lo que me dijo que estaba asustada. Ella me empujó y corrió al baño a vomitar. Escuché sus sonidos de vómito y parecía estar sufriendo mucho. Mientras miraba a las aves volando libremente afuera, pensaba en el divorcio con Luis. Ni siquiera me di cuenta de que ella se había acercado a mí. Martina, déjate de esta familia. Esta familia está sucia. No debes quedarte aquí, me dijo. Yo la miré con rabia y le dije, tú eres tan sucia como ellos. Ella bajó la cabeza y no respondió. Justo en ese momento, Luis salió de la cocina. Yo lo agarré y lo llevé fuera. Al cerrar la puerta, vi una lágrima en los ojos de Laura. Aunque solo era una lágrima, sentí que su corazón se estaba rompiendo. No sé por qué, pero me dio un poco de tristeza. Así que empecé a preparar el divorcio. También pedí a mi amiga que se encargara del caso de Luis. Elegí un día en que Luis no tuviera clases y regresé a casa temprano. Como esperaba, estaba en el estudio. Entré en el estudio con el video de la violación y otras pruebas escritas. Cuando abrí la puerta, vi a Luis mirando fijamente la pantalla de su computadora. Aunque intentó apagar el sonido rápidamente, pude escuchar el grito de una mujer desesperada en el video. Era uno de los videos de violación que yo tenía. Estaba molesto porque yo no había tocado la puerta.
¿No te enseñaron los modales en tu familia?, me preguntó. ¿Qué? Un profesor tan respetado como tú puede violar a un estudiante sin miedo a las consecuencias. ¿Qué importa si yo no toco la puerta?, le respondí con firmeza. Vi que su expresión se volvió oscura. Me dio miedo, pero también estaba decidida a enfrentarme a él. Al mismo tiempo, oí a Laura y a Luis hablar fuera del estudio. Laura le preguntó, ¿cómo te atreves a hacer esto conmigo? Luis respondió con desprecio, no hay nada que me deba sentir culpable. Solo me casé contigo porque eres bonita y tu familia es rica. Si te mueres de repente, todo tu dinero será mío, dijo con una voz fría. Eso me dio miedo. Agarré mi teléfono y llamé a mi amiga. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Los cuatro nos miramos. Luis me miró y sonrió, intentando abrazarme. Pero yo estaba tan asustada que me alejé hacia la puerta. Era la primera vez que veía a Luis sonreír de esa manera. Creo que era su verdadera cara. Para mi dinero y mi belleza, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Mientras él se acercaba a mí, Laura lo derribó. Ella se agarró de la camisa de Luis y gritó, «¡Corre, Martina!». Vi a Luis y a Luis golpeando a Laura en el suelo. Ella gritaba, «¡Corre!». Yo salí corriendo y llamé a la policía. Pero cuando llegué a la puerta, la policía ya estaba allí. Mi amiga había llamado antes. Entramos en la casa con la policía. Los dos estaban golpeando a Laura. Ella no tenía fuerzas para defenderse. Sus ojos estaban llenos de desesperación. En ese momento, pensé que ella quería morir. La policía los arrestó. Yo le puse mi chaqueta sobre Laura y la llevé al hospital. Ella estaba llorando en silencio en mi brazo, como si llevara años sufriendo. Después, supe la verdad de Laura. Ella era una chica de campo. Cuando tenía 18 años, su madre se enfermó gravemente. Mi suegra le dijo que se casara con mi cuñado y que ella pagaría los gastos médicos de su madre. Para salvar a su madre, Laura aceptó. Pero después de casarse, se dio cuenta de que esta familia era un infierno. Luis era un abusador violento y la violó una semana después de su matrimonio. Le contó a mi suegra, pero mi suegra le dijo que era un honor para ella que Luis la queriera. Laura quería dejar esa casa, pero Luis la amenazó con publicar videos desnudos de ella y cortar los gastos médicos de su madre. Así que se quedó y sufrió durante 4 años. Ahora, Laura estaba libre. Ella abrió una tienda de té helado en su pueblo natal y cuidaba de su madre, cuya salud estaba mejorando. Yo también me convertí en su amiga. En la vida anterior, Luis y mi cuñado querían matarme para obtener mi dinero. Pero en esta vida, no podrán cumplir su plan. Laura y yo tendremos una mejor vida, mientras ellos tendrán que pasar el resto de sus vidas en la cárcel.